están en un concepto de resiliencia hoy en día por todas las crisis que ha habido. Y efectivamente el concepto de resiliencia viene especialmente de este término de sucesión ecológica y se refiere a la capacidad que tienen los ecosistemas, los biomas para reintegrarse después de un tiempo y lo que había ahí, esa flora y esa fauna, pues cambia, ¿no? A través del tiempo. Entonces, existe una sucesión ecológica y eso se puede ver a través del estudio de la ecología, es decir, en un espacio, en un bosque, podemos descubrir qué había ahí antes y qué hay ahora, y precisamente gracias pues, a la geología, o sea, podemos saber qué tipo de tierra existen, etcétera. Ese señor, pues fue un botánico inglés, abogó por los términos de ecosistema y ecotopo. Si les pregunto a ustedes, chicos, ¿qué es un ecosistema? ¿Qué me pueden decir? Oscar, ¿qué es un ecosistema? ¿Mande? ¿Qué es un ecosistema? Eh, es una, ¿cómo le diré? Una comunidad de organismos vivos. ¿Y solamente vivos? Eh, sí, es que no sé, no me acuerdo bien, la verdad. No, está bien, todavía no lo vemos, ¿no? Es desde tu opinión y está perfecto. Y a ver, ¿cómo te apellidas? Galván Arriaga. Galván Arriaga. Perfecto. Sí, Galván tiene razón. Él dice que efectivamente es un compuesto, un conjunto de organismos, pero yo le estoy preguntando a él si nada más es la parte viva. Pero el concepto de ecosistema es más complejo e integra a todos los organismos vivos y no vivos. Es decir, una roca, un paisaje, los minerales, la temperatura, el clima y todo esto forman parte de un ecosistema. Y por eso se llama eco y sistema, porque todo es un sistema complejo, unido y que afecta en todos los sentidos a cual sea la situación, ¿no? Entonces, un concepto de ecosistema fácil y sencillo un ecosistema son es el conjunto de organismos bióticos que son todos los seres vivos, llámese bacterias, hongos, protozoarios, humanos, y factores abióticos, es decir, que determinan a los factores bióticos y que es la temperatura, la altitud, la latitud, la presión atmosférica, la humedad, el clima, etcétera, que van a ejercer una presión por la competencia. Y eso es lo que estuvieron ustedes viendo esta semana, o lo que van a ver si no se han metido a ver. Precisamente entender los principios de esa competencia que se genera por los recursos. Entonces, ecosistema son los factores bióticos y abióticos que comparten tiempo y espacio, ¿sí? Y que están en constante interacción. Ese señor, pues escribió, Charles Elton escribe el primer libro sobre ecología animal en 1927, donde se empieza a integrar un poco más la idea de las poblaciones y las comunidades, y que son conceptos clave para poder abordar el estudio de la ecología. No podemos abordar la ecología sin entender estos conceptos, porque veríamos, si ustedes se paran en la cima de un bosque, a alguien les gusta escalar, algo por el estilo les gusta hacer, ir a las montañas. Nadie practica el camping o la escalada. No, Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho el camping y es increíble cuando uno va a las montañas y uno se percata prácticamente de dos cosas: el descenso de la temperatura
la falta de oxígeno, claro, también hay el mal de montaña, la fatiga. Pero cuando uno está subiendo la montaña, uno puede, uno puede darse cuenta de cómo la vegetación también está cambiando. Y en las partes más altas hay vegetación que está adaptada a estos climas y son principalmente pinos o, o yameles, los grandes árboles que están, que son, que tienen la capacidad de resistir fuertes, temperaturas desde hasta abajo, que son, arbustos pequeños, y eso va cambiando simplemente en una montaña. Y eso es, increíble. Y cuando uno se pone arriba, uno puede distinguir cuando es una población y cuando es una comunidad. Es decir, cuando yo veo una población, yo nada más estoy viendo a los pinos que están conformando esa montaña. Pero si yo veo comunidades, yo estoy viendo que también hay pinos, hay arbustos, hay hongos, hay micorrizas, hay líquenes hay animales que están conviviendo en ese espacio y que están compartiendo ese espacio y tiempo. Entonces, imposible ver la ecología sin estos dos conceptos. Elton fundó y editó por un largo periodo esa revista Journal of Animal Ecology, y es recordado por sus estudios sobre los modelos y las pautas de las comunidades animales, incluyendo el concepto de nicho eltoniano o las pirámides de números. Hutchinson es otro zoólogo muy importante, conocido por sus estudios en lagos de aguas no salinas, y es el padre de la limnología. Es reconocido por sus trabajos de nichos. Ustedes van a encontrar muchas palabras de esos de nichos, pero se refiere principalmente a la capacidad de los organismos de poder relacionarse en esa realidad. Y así tenemos el nicho n-dimensional, tenemos el nicho eltoniano y van a haber muchos más, el malthusiano, etcétera. Bien, en 1907, la historia de la ecología recae principalmente en una transformación de los conceptos. Sabemos que el conocimiento que se va generando va transformándose y que esa transformación está siendo acompañada por la creación bueno, la modificación de los paradigmas que se tiene de la ciencia para la época. Para este siglo, antes de 1900, o sea, el siglo XIX, había un especial interés por estudiar las grandes epidemias. Y así se habían estudiado la peste negra, la bubónica, la tuberculosis, etc. Se conforman las grandes naciones que comparten la ideología bueno, más bien la necesidad de unirse y decir, hey, o sea, para poder hablar estos temas de epidemias, no lo tenemos que hablar desde un país. Esto tiene que ser internacional, ¿no? Romper las barreras, porque las epidemias no conocen barreras. Ya están viendo lo del COVID, algo que empezó en China, llegó hasta donde ustedes pueden imaginarlo. Y es efectivamente que esto potencia la creación de organizaciones internacionales que puedan velar por la salud. Y así se empiezan a crear estas grandes reuniones, pero enfocadas en las grandes epidemias. Viene la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Viene lo de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Y la guerra culmina con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Pasa parte de la ONU y al año o a los 2 años dicen es que también necesitamos ver por la salud, ¿no? De todos, se necesita crear un organismo internacional que se encargue de legislar y de mirar todos los grandes problemas que puedan pasar en el mundo y que sean de índole ambiental. Y se crea la famosa OMS, la Organización Mundial de la Salud. Pero a mediados del siglo XX,
Rachel Carson, esta ecologista muy famosa, inspiró grandes movimientos ecológicos y ambientales. Para esto, no sé si ustedes han visto la de Mary Horowitz, Una mujer audaz. Es una película donde sale Julia Roberts. ¿Nadie la ha visto? No. No. Les voy a No. dejar de tarea de que la vean. Es esta, Erin Brockovich, Una mujer audaz. Anótenla para que ustedes la vean. Si no tienen nada que hacer este fin de semana, véanla y les voy a preguntar el próximo lunes qué ven de interesante en esta película y cuál es y qué relación tiene con el estudio de la ecología. Les va a gustar, ¿Cómo es se una llama? película. Erin Brockovich, Una mujer audaz. Erin Brockovich. De hecho está en YouTube. Profe, creo que ya sé cuál es la de una mamá soltera, ¿no? Ajá. Ah, es que, bueno, yo no la vi, pero la estaba viendo mi mamá y pues sí me llamó la atención, pero no sé en realidad qué trata, solo miré que era mamá soltera y está en compañías y no sé qué tanto. Es abogada, ajá, se vuelve secretaria de un consorcio de abogados. Pero ahí está, no les voy a contar más para que ustedes la vean. Y está en YouTube, no sé si esté gratis. A ver, voy a ver. Profe, ¿no es la película que dice que, bueno, exacto, es la mamá que le pelea para que el agua o el drenaje sea más limpio? Exacto. A ver, vamos, creo que este es el tráiler, pero se los voy a poner para que vean un poco de qué se trata esto. Hi, Donna Jensen. Yes, I'm Erin Brockovich with Nazarene Vito. Oh, you're a lawyer? Hell no. I hate lawyers. I just work for them. Do you have a minute? I don't mean to be a pain in PG&E's backside, especially after all they've done for Hinckley, but I look around here and I think if they want this place, they're going to have to pay for it. So you didn't put the house up for sale. They just came to you and wanted to buy it. Oh, yeah. Yeah. Oh, I don't want to move. Uproot the kids. I've got a couple of girls. Honest to God, I don't know if I have the energy. I've been sick. Me and Pete both have. So the whole idea of selling this house, they're not going to pay us properly. I just don't see the point. Yeah, I can see that. But, well, I guess the only thing that confused me is, and not that your medical problems aren't important, but how come the files on that are in with all the real estate stuff? Well, there's just so much correspondence. I just keep it all in one place. Right. I'm sorry. I just don't see why you're corresponding with PG&E about your medical problems in the first place. Well, they paid for the doctor's visit. You bet. Hey. Bien, ¿es esta la película? A ver, voy a ver si... No es el tráiler, es como que... O si es el tráiler, está medio random. Es más bien como que un extracto. You have no actual medical training. No. Este sí es el tráiler. El anterior sí era como que un... Yeah. And I'm great with people. Well, when I was first out of high school, I got married, had a kid too young. I'm an extremely fast learner. You got a really nice office. Look, You want my number? I do. How about this for number 6? That's how old my daughter is. 8 is the age of my son. 2 is how many times I've been divorced. 16 is the number of dollars I have in my bank account. I'm so glad we got that out of the way because I didn't find you attractive.
Even. I'm smart, I'm hardworking, and I'll do anything. And I'm not leaving here without a job. Make me beg. Now that you're working here, you may want to rethink your wardrobe a little. As long as I have one ass instead of two, I'll wear what I like, if that's all right with you. You might want to rethink those ties. Why are there medical records and blood samples in real estate files? Would you mind if I investigate this a little further? What makes you think you can just walk in there and find what we need? They're called boobs, Ed. Yeah, just hexavalent chromium can be very harmful. So, it kills people. Oh, yeah. You're a lawyer? Hell no. I hate lawyers, I just work for them. We're just going to have to spend a little time filling in the holes in your research. Don't talk to me like I'm an idiot, okay? We're going to get them, Aaron, aren't we? They're all signed. Every single one. How did you do this? Seeing as how I have no brains or legal expertise, I just went out there and performed 634 sexual favors. I'm really quite tired. $20 million is more money than these people have ever dreamed of. These people don't dream about being rich. They dream about being able to watch their kids swim in a pool without worrying that they'll have to have a hysterectomy at the age of 20. Bien, está en Claro Video. Yo me imagino que está gratis ahí en algunas páginas de interés convencional. No sé si está en Netflix. Pero bien, ¿qué se percataron del tráiler? Simplemente, ¿cuál es la relación con la ecología al momento de que ustedes pudieron ver el tráiler? Lidia. Lidia Fabiola López, ¿no estás en clase? Miguel. Profe, la verdad se miraba muy trabado el video y pues no le pude entender nada. ¿No? ¿No lo pudieron entender? Bueno, no importa. Ahí iba a hablar yo. Adelante, va. A lo que yo miré ya cuando mi mamá la estaba viendo y ahorita el tráiler otra vez, ya entendí muy bien que es una mujer que está tratando de ayudar a las personas en un problema que no se hacen responsables las grandes compañías. Exacto, yo creo que hay que Como mejorar. mujer ella se aprovecha un poquito para sacar la información a los hombres, también mire eso. Ajá. Sí, bueno, lo que yo quería que vieran prácticamente, pues sí, es una película obviamente hollywoodense, tenía que tener un toque de todo, muy, muy interesante y muy triste porque está basada en una historia real. Y efectivamente, ella se mete a trabajar de abogado, pero bueno, en el trailer ustedes vieron la parte del cromo hexavalente. Y el cromo hexavalente es una sustancia altamente cancerígena y que pues aquí en la película pues lo pasan que se está filtrando a las cañerías de las familias de esa comunidad y pues está causando graves enfermedades. Y efectivamente pues eso ha traído muchos problemas, pero la parte interesante de esta película es que aquí se ve claramente uno de los ejes clave de la generación, de la aplicación del conocimiento de la ecología. Es muy diferente que ustedes puedan entender esto y generar información y toda la teoría, etcétera, de algún problema y ahí se quede nada más en el gabinete. A que ustedes vayan a esa sociedad, al pueblo, a la comunidad, puedan lidiar con esas personas, explicar lo que está sucediendo. Y muchas veces esto es algo muy triste porque las poblaciones están muy fragmentadas,
se llegan a sentir débiles cuando las personas van a querer hacer un estudio a otras poblaciones, se sienten invadidos. Y para esto siempre, siempre es necesario dirigirse con un líder de esa comunidad, porque no hay otra forma en la que dejen entrarlos a ustedes para poder hacer ese trabajo comunitario y de campo que pues es parte de la ciencia. Es necesario tener datos y es lo que anda buscando la Julia Roberts, información de los estudios que se han hecho ahí en esa comunidad y que están escondidos. Pero ustedes como ecologistas, como ecólogos, en algún momento tienen que ir a una comunidad y enfrentarse cara a cara. Yo como experiencia les puedo contar que aquí, yo vivo aquí en Jalisco, y en Jalisco prácticamente hay una comunidad, en Guadalajara, hay una comunidad que se llama Poncitlán, que está en la ribera del lago de Chapala. El lago de Chapala es uno de los lagos más grandes que tiene el continente. No sé si han tenido oportunidad de viajar y ver el lago de Chapala, está muy grandísimo. Y bueno, en la ribera hay muchos pueblos y dentro de esos pueblos está Poncitlán, Jalisco. Y Poncitlán es una comunidad que se destacó porque precisamente los niños empezaron a presentar daño renal. Daño renal es una y más otras enfermedades en los ojos. Muy triste, la verdad es increíble cuando uno va a esas comunidades y dices, ¿cómo es posible que a 1 hora y media, 2 horas de una zona metropolitana, de las grandes zonas metropolitanas que tiene el país, México, Monterrey y Guadalajara, se estén presentando estos casos? Digo, no, es necesario categorizar como zona metropolitana viendo esto a 1 hora de aquí. Y es increíble cómo las familias pues están derrotadas en todos los sentidos y están cansadas sobre todo por por recibir científicos que quieren hacer estudios, se agotan las personas y los niños enfermos. ¿Enfermos por qué? Porque principalmente el agua de los que ellos toman, la toman del lago, y el lago tenía una alta concentración en contaminantes, específicamente en metales pesados, derivado de la contaminación de la industria, de la zona. Entonces, es increíble ver estas situaciones tan tristes y que se dan. A mí me tocó vivirlo en carne propia. Es algo pues que me impresiona, ¿no? Impacta, y es un caso que siempre lo relaciono con esta película, con Mary Horowitz. A mí me tocó ir como estudiante y organizar una feria ambiental para la población. En ese sentido, pues lo que hicimos era desarrollar diferentes actividades que pues ellos aprovecharan para poder aprender nuevas cosas, ¿no? La parte de la arbolaria, la parte de cómo sembrar árboles, de árboles de interés ornamental o frutales, etcétera, todo eso, el correcto lavado de las manos, la correcta desinfección de los alimentos. Y ese fue un proyecto que hice en la universidad. Y fuimos, me acuerdo, fue hace como 2 años, 3 años fue. Y fue una experiencia muy padre, pero efectivamente les digo, o sea, el estudio de la ecología no nada más es verlo superficialmente, sino que la ecología va más allá de todas las fronteras. Y fue esta mujer, Rachel Carson, que publica este libro, Silent Spring, La Primavera Silenciosa, en la cual ella da a conocer precisamente el daño que está haciendo el DDT, un pesticida que ha causado pues muchas muertes y graves enfermedades. Es el diclorodifenil tricloroetano. Es un pesticida que se usó bastante en la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, lo usaban bastante para poder tener, en teoría, cultivos sanos, pero no se percataron que el DDT tiene un gran potencial neurotóxico
y que se bioacumula en la tierra. Y es decir, cuando vuelven a sembrar, los alimentos toman en su nutrición, las plantas, esas sustancias. Y aparte, en teoría de que matar al insecto, también se lo iban a comer ustedes. Y al momento de que ustedes se lo comían, pues empezaban a desarrollar ciertas enfermedades. Entonces, ella es un referente internacional porque pues alerta de esta emergencia y es decir, ya no es humano, medio ambiente, sino es decir, el humano está dentro de ese ambiente y que ese mismo ambiente me hace daño a mí y yo le hago daño a ese medio ambiente y no se debe de mirar como objeto. ¿Cuántos de ustedes piensan que se deshacen de su basura cada que pasa o cada que agarran la bolsa con todas sus cosas y la sacan de su casa, todo lo que ya van a tirar a la basura? ¿Cuántos de ustedes realmente piensan que se deshacen de su basura? Yaret Díaz. Pues yo pienso que realmente no es como deshacerte por completo de ella, porque ya también anteriormente, en algunos años había dicho que la descomposición de toda la basura no solo queda en ir y la sacas de tu casa, sino que también pasa por un proceso de descomposición y esto es lo que también daña a la tierra. Muy bien, Yaret. Entonces, en tu parecer, de manera general de conclusión, no te deshaces de la basura tú. No, Perfecto, Yaret. ¿Cómo te apellidas? Díaz. Díaz, ¿verdad? Muy bien, ahorita te retomo. Said Infante Huerta. Pues yo digo que no, ¿no? Porque, pues, ¿a dónde la pueden llevar? Eh, pues como en las películas y en las series se muestran cómo están acumulados ahí y supongo que ahí va a parar toda la basura. Entonces, de igual, de manera conclusión, me puedes decir que efectivamente sí te deshaces de la basura o no te deshaces de tu basura de tu casa. Pues no por completo. Ok. ¿Cómo te apellidas, Said? Infante Infante, Huerta. ¿verdad? Y sí, efectivamente, ¿a quién dice que no le puso participación? A Eva, ¿verdad? Ahorita te pongo Eva, perdón. Estrada. Listo. Y sí, efectivamente, me gustó su reflexión. Yaret, estuvo increíble lo que dijiste. Y efectivamente no. Siempre hago esta pregunta porque hay personas que dicen, sí, pasan de la basura, yo voy y tiro mi basura y me deshago de la basura y ahí queda. Pero efectivamente, jóvenes, no nos deshacemos de la basura. Simplemente entender el concepto de ecosistema quiere decir que yo no vivo en una casa nada más. Yo no estoy en mi hogar, 4 muros alrededor de mí, ¿no? Yo vivo en un ecosistema, en un planeta Tierra, y esa es una dimensión planetaria a la que queremos llegar todos. Y eso, Edgar Morin y otros filósofos ambientalistas lo han denominado como educar en la era planetaria. ¿Y a qué se refiere esto con educar en la era planetaria? Pues prácticamente bueno, les voy a poner un ejercicio para que entiendan un poco este concepto. Quienes puedan leer a Edgar Morin, lean a Edgar Morin. Les voy a poner, tienen educar en la era planetaria. Es este libro, Educar en la era planetaria. Está muy increíble, está estructurado, les va a abrir un panorama increíble hacia todas sus visiones. Pero bueno, como ejemplo, para que entiendan un poco el concepto de la era planetaria, es prácticamente que, por ejemplo, no voy a definir el concepto, les voy a poner el ejemplo primero. Imagina que Said Infante está
cortó 5 árboles o hizo algo malo, así, tiró toda su basura al río. Y que Yaret Díaz está consciente y vio que efectivamente Said tiró y contaminó el río y aparte taló árboles. Y Yaret desarrolla un sentimiento de tristeza y se siente mal. O sea, Yaret se siente mal por lo que hizo Said. ¿Sí? Entonces, la era planetaria es eso. O sea, que cuando el momento de que otra especie hermana, otro humano, que convivimos todos en este planeta, realice algo que afecte el porvenir de todos los recursos, pues realmente también me está afectando a mí. Y esto tiene mucha relación con la parte de los políticos. Mucha gente dice, a mí me vale la política, a mí no me interesa la política y pura corrupción. Pero lo que ustedes no se están dando cuenta de que precisamente ese desapego y ese alejamiento e interés a la política nos ha llevado a donde estamos. Nos ha llevado a que México ahora la explotación de las minas, de las grandes minas, no, las está haciendo un país extranjero. Y yo les decía la semana pasada, a través de los años, la historia no ha hecho énfasis en lo que realmente ha peleado el humano. Y yo les comentaba cuál era la frase de Emiliano Zapata. Les vuelvo a preguntar, ¿recuerdan cuál es la frase de Emiliano Zapata? Esto lo vimos la semana pasada, chicos. ¿Qué decía Emiliano Zapata? ¿No se acuerdan de sus clases de historia? Algo de una águila, ¿no, profe? No sé, no me acuerdo bien, la verdad. No, chicos, Emiliano Zapata decía, la tierra es de quien la trabaja. Y esa frase fue la impulsora de un movimiento socialista y revolucionario en el país. Pero ustedes analicen, la tierra es de quien la trabaja. O sea, ¿qué potenciaba ese movimiento social? La unidad de trabajo de la tierra, es decir, producción de alimentos. Pero eso no lo ve la historia. La historia se queda, prácticamente la historia aquí en México se enmarca en el hecho de que Emiliano Zapata pues participó en la revolución, pero ¿qué estaba luchando? ¿Qué quería Emiliano Zapata? Él estaba enojado de que las tierras tuvieran dueños feudales todavía y que contrataran esas tierras y que ese dinero, por ser mexicano, no se le quedara a él. Es derecho del Estado y del país otorgarles a ustedes, chicos, las herramientas de trabajo. Entonces, ese alejamiento y ese desinterés ha marcado un hueco y un vacío que nos ha llevado a esta actualidad que conocemos ahorita. Las grandes minas, las grandes riquezas minerales se las está llevando Canadá. Y si ustedes leen Canadá y todos están maravillados con Canadá, todos están maravillados con Estados Unidos, todos están maravillados con todas las grandes potencias mundiales y qué es lo mejor que puede existir. Y si ustedes revisan, son países que tienen ambientes pristinos, grandes ambientes pristinos. Canadá número 1 creo que es a nivel internacional que conserva ambientes pristinos. Ambientes pristinos quiere decir que no han sido tocados por el hombre, han estado intactos desde el inicio desde que han colonizado. Ajá, sí, o sea, sí tiene muchos ambientes pristinos, pero ¿dónde están los grandes basureros? ¿A dónde se va toda esa riqueza? Se las llevan ellos y la contaminación se queda aquí en México. Y es precisamente ese desapego que ha causado eso. Y la era planetaria
se enfoca a eso, a que el día que las decisiones de algún político, de algún mandatario, de Trump, ya que ya se va del poder, de lo que llegó a decir, a ustedes también les afectó. No, no nada más dijeron, es que Estados Unidos, no. En cierta manera, todos formamos parte de un todo. Y Edgar Morin dice que al momento de que suceda esa transformación, de que todos comprendan y realmente vivan en la era planetaria, es cuando realmente va a haber un cambio en todas las sociedades. Aquí les pregunto, ¿ven y comprenden ahora que estudiar ecología no nada más es entender que no debes tirar basura? No nada más es enseñarle a un niño que debe sembrar un árbol, sino que también es entender este proceso histórico que se ha dado a través de los miles de años, de todos los años, desde las civilizaciones prehistóricas, para comprender toda la basura que se ha generado, chicos, porque es imposible entender lo que está sucediendo ahorita si no voltean a ver atrás. Y si no voltean a ver atrás y no miran lo que está sucediendo ahorita, y ahorita me refiero en su territorio. Porque es bien visto que todo lo que sucede, los grandes políticos que se maravillan y con todas las grandes obras, pero son obras que las crean y las están implementando porque vieron que fue un éxito en Alemania. Incluso hasta el modelo de competencias que metió la SEP, ¿no? Creo que es un modelo alemán. Y el modelo de competencia, todas las grandes obras, no, que es modelo holandés, es modelo, es alemán, es tecnología alemana. Chicos, ¿estamos acaso en Alemania? ¿Estamos acaso en Holanda? No. Precisamente el fracaso de esas propuestas. Porque esas personas no han logrado entender que Europa nos lleva siglos todavía más adelantados simplemente en educación. Por eso, a partir de hoy queda prohibido que comparen a México y a toda la América con los países europeos. Imposible decir que sí, la maestra Gladys dice que efectivamente la tierra es para quien la trabaja. Entonces, a partir de este momento queda prohibido que ustedes comparen la conquista que se realizó aquí en México y en los pueblos del sur. Y decir, es que en Holanda, es que en todos aquellos países, sí, existe un nivel de conciencia diferente. Pero también la educación, chicos, aquí en México, el simple hecho de que sea gratuita se implementó apenas el siglo pasado. El simple hecho de tener mujeres en clases. O sea, es algo, estamos en pañales todavía en ese sentido. La UNAM, la creación de la Universidad Nacional Autónoma de México, la primera alma mater de todo el país, tiene pocos años. Sí tiene siglos, pero son pocos a comparación con universidades que tiene en Europa. Por ejemplo, la Universidad de Valencia, allá en España, esa universidad tiene 8 siglos. 8 siglos de seguir formando, educando a la sociedad. Es decir, a lo que voy es que han sido diferentes los procesos históricos que hemos vivido y no se puede comparar, ¿sí? Apenas la educación aquí en México se acrecentó el siglo pasado, libros gratis para todos, la Secretaría de Educación Pública se conformó como tal en el siglo pasado. Ustedes creen y sienten que están en una nueva época muy moderna, pero prácticamente seguimos todavía en pañales con todo lo que se ha vivido con la transformación de la educación, los derechos de igualdades de oportunidades y todo esto ha logrado crear este equilibrio en la sociedad en la que estamos. Y seguimos creciendo. El problema es eso, que tenemos que crecer como territorio, sin copiar a las otras grandes potencias, porque ellos llevan años de diferencia y tienen otros criterios. Y para eso es necesario entender qué tenemos aquí en México. Y precisamente por eso les hago exponer los biomas, para que entiendan un poco más de cuál es esa riqueza que comprende México, qué tiene México, cómo es su territorio y cómo yo como ciudadano puedo explotar esos recursos naturales sin necesidad
de voltear a ver a Holanda, de voltear a ver a Alemania, Estados Unidos. No, no existe esa necesidad. Porque quien conoce lo que tiene en su territorio, lo cuida. Y si lo cuida, lo quiere. Y es ese sentimiento que hace falta en la sociedad y que Edgar Morin, Alejandro Boff y todos los grandes ambientalistas mencionan que es la clave para la falta de identidad de nosotros como humanos. ¿Y cuál es ese sentimiento, chicos? ¿Quién me puede decir cuál es ese sentimiento? La empatía o la tristeza. Por ahí va más o menos, Yaret. No se escuchó, Said, se cortó. Que es lo que tenemos. Se escucha cortadísimo, Said. No sé si soy el único que lo escucha así. Si no, escríbelo, Said, porque se escucha como que hace mucho. No, sí Se escucha como que muy feo. Ajá. Escríbelo, Said. Bueno, lo que Said lo escribe, alguien más que quiera decir cuál es ese sentimiento. El apego. Said dice el apego, pero el apego y lo que dice Yaret, que decía la empatía, se desarrollan a través de un valor principal, y ese valor principal es el amor. Ustedes dirán qué cursi, pero efectivamente el amor ha sido el sentimiento que ha movido a los humanos desde los tiempos históricos, y es precisamente que yo les comentaba que la ciencia y las ciencias sociales se habían mantenido separadas, pero ambas también se han conformado y se ha creado la salud ambiental para poder entender que efectivamente las sociedades humanas han desarrollado estos sentimientos, y de esos sentimientos principales es el amor, y es esa ausencia de amor que en la actualidad se está viviendo, a lo que lleva ese desapego, a lo que lleva esa falta de empatía. Y es ese amor que desde les refiero de tiempos prehistóricos, donde creen estos ambientalistas que efectivamente el humano migró por el estrecho de Bering, pero migró y cruzó todo el estrecho de Bering no con ganas de conquistar nuevos mundos, sino que sí iba en búsqueda de alimento, pero no nada más porque él quería alimentarse y obviamente sí necesitaba alimentarse, pero eso iba potenciado principalmente porque él llevaba una familia, él llevaba hijos, él había descubierto esa necesidad de protección y de cariño hacia su familia, hacia su gente, esa necesidad de protegerlos. Entonces, eso es un afecto, y ese afecto está potenciado por el amor. Entonces, fue el amor el que los motivó a hacer esas grandes migraciones por búsqueda de alimentos. Y esto no lo vemos en clases de historia, porque precisamente es ese desapego entre las ciencias sociales y las ciencias exactas que evitan tratar de hablar de estos temas. Y es esa ausencia de amor a lo que nos está llevando ahorita a un consumismo desacelerado. Algo que las tecnologías y las grandes empresas lo tienen muy bien trabajado, chicos. ¿Por qué quieren comprarse más pantalones? ¿Por qué quieren comprarse un celular más nuevo? El del año y el de ahorita, quieren el más novedoso. Las empresas juegan con sus emociones. Y esas empresas que se estructuran dentro del capitalismo lo tienen muy bien entendido. Y mientras sigamos todavía trabajando así, de manera cuadrada, esto va a seguir así. Y no es culpa de nosotros, así se nos ha enseñado desde los últimos siglos,
porque precisamente esa idea es la escuela aristotélica, la fundamentó la escuela aristotélica cuando él propone todos estos postulados de las tesis y las antitesis, es decir, buscamos la verdad absoluta. Ahora yo les pregunto, chicos, ¿existe la verdad absoluta? Pues no por completo, porque al fin y al cabo, por eso existe a lo mejor y el marketing o ese tipo de cuestiones, porque te intentan hacer ver una cosa para que te quedes con eso y no veas la realidad de lo que eso significa. Exacto, Yaret. Juan. La verdad, yo estoy. Lo voy a decir sin. Ahora sí, como sin pelos en la boca. La verdad, el ser humano, yo siempre lo he visto como un parásito en el planeta Tierra. Y y la verdad absoluta sí existe, simplemente que el ser humano nunca ha querido verlo. El ser humano siempre ahora sí es como que tiene una venda en los ojos y nunca ha querido ver más allá. Cuando intentas quitarle esa venda, no lo logras. Porque el ser humano siempre está cegado, siempre quiere conformarse con lo que tiene, simplemente. A lo mismo que nosotros. Tenemos cosas simples y nos conformamos con eso, pero normalmente nosotros tenemos que buscar más allá, buscar algo mejor para nosotros. Así como nosotros no podemos demostrar que el planeta, por así decirlo, está bien, porque realmente no lo está. Necesitamos ver un mejor futuro, tanto como para nosotros como para el planeta. Porque nosotros mismos, como dije, el humano es un parásito, nosotros mismos nos hemos encargado de estarlo matando simplemente. Y para mí el COVID es más como un sistema de defensa que arrojó el planeta para simplemente limpiar. Claro, muy bien, muy excelente reflexión, Juan Pablo. Esa es la idea, que ustedes puedan tener estas reflexiones de análisis y que lo expresen, porque al final, si se queda dentro de ustedes, no sirve de nada, chicos. Estos espacios que tenemos es para que precisamente ustedes puedan dar su opinión y punto de vista y sentirse cómodos, siempre y cuando pues se mantenga el respeto entre nosotros mismos. Y sí, Juan Pablo, algo a lo que quiero notar es que todas las grandes comunidades, las grandes poblaciones se autorregulan. Y es esto a lo que van a ver esta semana, precisamente las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad, factores de emigración e inmigración, tienen una finalidad que se determina, cuyo el objetivo es determinar la tasa de crecimiento poblacional. Pero esa tasa de crecimiento poblacional no siempre es perfecta. De acuerdo, ustedes vieron, o si ya revisaron las lecciones, que existen dos tipos de crecimiento, el logístico y el exponencial. Pero en algún momento esta tasa de crecimiento agota, el tamaño de la población va a agotar los recursos. Y al momento de que se agotan los recursos es donde empieza a haber problemas, como enfermedades, ¿no? Muertes. ¿Por qué? Porque la competencia por los recursos, la teoría malthusiana, se ha incrementado. Y efectivamente, sí, el COVID, todas las grandes enfermedades, no solamente el COVID, lo que tienen, la finalidad que tienen, pues es regular a esa población. Y esto se resume en una teoría, y lo han estudiado, y es un artículo que yo les voy a abrir para que ustedes, está en inglés, pero como está en la página oficial del artículo, lo pueden traducir a español a través de Google Herramientas, y en la traducción se hace al momento. Y en ese artículo habla sobre los beneficios del medio ambiente al humano, y precisamente hablan de la enfermedad del Limes de Inglaterra, una enfermedad que transmitía una garrapata y las ratas, pero se los voy a dejar que lo lean. Si ustedes quieren irse adelantando, busquen eso, la teoría de la enfermedad del Limes, qué sucedió con la enfermedad del Limes. Voy a buscar. Vean, es esta animalito que fue muy famoso en Inglaterra y tiene muchas teorías muy padres. Principalmente transmite una bacteria que es Borrelia, pero
la reflexión que hacen es que precisamente las enfermedades de origen zoonótico tienen la capacidad, sí, de infectar, pero principalmente, como su nombre lo dice, zoonótico, afecta principalmente a los animales. ¿Y a los animales de qué? De crianza. Llámese vaca, llámese borregos, llámese chivos, pero el hombre en su egoísmo y en su falta de comprensión de lo que está sucediendo, apostó mucho en antibióticos para la población de ganado. Y entonces empiezan a vacunar a todos con antibióticos y más antibióticos y más antibióticos para seguir creando más y más ganado. Pero llega un momento, y esto es lo que yo les decía, la verdad no es absoluta, chicos. Se nos ha enseñado que la verdad es absoluta cuando no es así. Existen múltiples mecanismos para entender la verdad. Y no nada más es decir sí y no, sino que puede haber múltiples respuestas. Y es a esto que en ese egoísmo del humano de seguir metiendo antibióticos, pues obviamente los animales se adaptan a esos antibióticos, como es lo mismo que sucede con el VIH-Sida. Las personas que se infectan del virus tienen que estar en un tratamiento estricto porque el virus tiene la capacidad de mutar. Igual las bacterias y todos los organismos mutan y esas enfermedades que habían logrado introducirse a los animales, pues les hacen cosquillas a los antibióticos, ya no funcionan esos antibióticos, entonces el humano sigue produciendo y es ese paso increíble que se da entre que uno pasa desapercibido por la parte de los productores y es ahí donde las enfermedades se transmiten a los humanos. Entonces sí, ese artículo lo van a comprender, van a entender un poco más esta idea a través de la enfermedad de Lymes. Entonces, cuando se empiezan a acabar los vectores, que en este caso son los animales, a los que infectan, en este caso la garrapata, empiezan, ¿por qué? Porque en Inglaterra empezaron a talar y a talar todas estas grandes zonas boscosas, donde había muchos animales, entonces empiezan a talar y la garrapata, ¿sí? La garrapata entonces en vez de tener más contacto con animales, tiene un contacto directo con el humano. Y es ahí donde se hace esta infección directa al humano, ¿no? Y precisamente por el deterioro del ambiente. Y a eso habla, ¿no? De ese factor directo de las enfermedades que nos pasa precisamente los diferentes vectores. Y es Rachel Carson quien comprende esto de decir que en el ambiente está nuestra salud y que nosotros mismos estamos cortando esa salud. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas al respecto? No, ninguna. Creo que no. No, todo bien. Es una visión muy compleja, chicos, y quiero que ustedes la entiendan y partan desde esas visiones y entiendan desde un poco una visión diferente. Les voy a habilitar el artículo para que lo puedan ir leyendo. Está muy interesante todo lo que dice, todos los experimentos que han hecho. Ahí habla lo de la enfermedad de Lymes, para que lo puedan buscar. Bien, respecto a sus compañeros que iban a exponer hoy, Kevin, Agustín y Roberto y Giancarlo, pues ya perdieron su oportunidad. Lo que va a hacer, pues es que la persona que sigue para... ¿Menos tienen, profe? Les voy a quitar 2 puntos de sanción. Les voy a poner menos 2 puntos sobre su calificación final. Y bueno, para la próxima clase, si se iría Jorge. ¿Está Jorge? Manuel Enrique Soto. A ver, les voy a pasar lista. Sebastián Corona Barba. Aire Flores. Víctor Manuel González Serrano. Jair Ismael Juárez Barragán. Presente. Lidia Fabiola. Presente. Andri Jaciel Mendoza Fabián.
Anthony Joshua. César Miguel. Presente. Juan Pablo Reyes. Presente. Muy bien. Jocelyn Valle Alvarado. Y Fregoso Cortés. Profe, no. Sí, tu micro se escuchó muy mal. Sí, se Profe, que no lo nombró, dice. Ya te puse, sí. Pensé que eras tú. Ni a mí, Y, profe. A mí tampoco. Ya, es que ya tienen participación. A los que ya les puse su participación, esos son los que ya nombré. Bien, para la próxima clase, me gustaría que la persona que les tocó, pero es que no están los de los bosques. Bueno, el bosque tropical, a Dali, Fregoso Cortés. Bueno, si arregla su micrófono. Ya la próxima semana nos veríamos el viernes. Dali Fregoso Cortés con el bosque tropical estacional. Dali, ¿estás por ahí? Creo que no está. ¿Ya se salió? Bueno, lo que les voy a hacer es que les voy a subir la información a la plataforma. Por favor, revisen bien las fechas que les voy a poner ahí para que estén al pendiente del próximo viernes, ¿va? Sí, ¿Dudas? profesor. ¿Preguntas o algo? No, profe. No, ninguna. Ok, chicos, pues bonito fin de semana. Nos vemos la próxima clase el Buena lunes. tarde, profe. Hasta luego, bye. Igualmente. Nos vemos. Profe,